Bienvenidos estudiantes de la Unidad de Ciencias Básicas del Módulo 1 2021. Continuaremos con la subproblemática 3, materia y energía, y ahora con la guía 7 y 8. El tema, el trabajo, potencia y el sistema internacional de medición. Los objetivos de esta guía son: el objetivo general, comprender los conceptos de trabajo, potencia y la medición mediante el sistema internacional. Los objetivos específicos, describir el trabajo como parte de la transferencia de energía. Ya hemos hablado de algunos conceptos como de materia y energía, donde vimos que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Así que hoy vamos a describir el trabajo como parte de la transferencia de energía. El objetivo específico segundo es conocer la medida de materia y energía. El tercero, describir las diferentes medidas y unidades de medición de la materia y energía. El cuarto, explicar el manejo de los números en la medición de materia y energía. Y por último, estudiar el concepto de potencia y su relación con el trabajo. Como ya hemos analizado varios de estos conceptos, vamos a ir haciendo rápidamente el repaso. Primero, la energía busca trabajo. Una de las formas de transferir energía es mediante el trabajo. El concepto de trabajo que tiene la física es diferente al usado de forma habitual. Se realiza un trabajo cuando una fuerza mueve un objeto y lo desplaza. Así que tiene que ver con el movimiento y el desplazamiento de pues un objeto. Esta noción científica no coincide con la idea de trabajo que tiene el gerente de un banco o el capataz en una obra, pero en física es el que vale, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Para que se realice una transferencia de energía en forma de trabajo entre dos sistemas, debe existir una fuerza y un desplazamiento asociado a esta. Así que para que se realice el trabajo y se dé esa transferencia de energía, se debe ejercer una fuerza y debe haber un movimiento. De este modo, empujar un auto, como se ve aquí, por ejemplo, que se quedó sin batería o sacar agua de un pozo tirando de una cuerda, cumple con la condición establecida por los científicos. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo una fuerza y hay desplazamiento de materia, ¿verdad? En este caso, también llevar cosas en la cabeza, pues también cumple con esa característica de esta definición de trabajo. En física nos referimos a trabajo como a una de las maneras de intercambio, de transferencia de energía entre sistemas o entre el sistema y su entorno, que involucra una transformación de la materia. Ejemplos de interacciones que involucran trabajo, bueno, usar una jeringa para medir o para inyectar un líquido, ¿verdad? Que sería el volumen de algún líquido, algún medicamento, un fármaco o cualquier otro tipo de líquidos. También podríamos pensar las interacciones que involucran trabajo, pues el movimiento de los pistones en un motor, ¿verdad? Que son los que mueven todo esa materia, ese carro. El inflar un globo también, por supuesto que es trabajo, porque se está haciendo un intercambio de energía entre sistemas y su entorno. El subir, por supuesto, alguna carga, aún con carretilla, de, de un nivel hacia otro en un auto, también cumple con esta definición de trabajo. Aquí es donde ya podemos ir pensando en los tipos de trabajo que hay. Hay varios. Tenemos el trabajo mecánico, por ejemplo. El caso más sencillo de transferencia de energía como trabajo mecánico se da cuando la fuerza actúa sobre un cuerpo. Lo hace en la dirección en la que éste se mueve a lo largo de un trayecto y con el mismo sentido que el movimiento.
Por ejemplo, cuando alguien tira una bola de boliche, ¿verdad? Y va se mueve a lo largo de un trayecto y en el mismo sentido que el movimiento que se le ha dado con la fuerza. Ese es puro trabajo mecánico, ¿verdad? O podríamos pensar en el desplazamiento de eh, las piezas de una máquina, que es trabajo mecánico también. Pero como ya hemos dicho anteriormente, algunas formas de energía son difíciles de medir, pero la energía, como es una propiedad de los sistemas, y van a haber diferentes sistemas con diferentes tipos de energía. Hay unos que tienen más energía que otros. Por ejemplo, dos toboganes, uno bien alto y el otro a la mitad del que está bien alto. Entonces, ¿cuál de los dos creen que va a ser más veloz? Bueno, si un niño se tira de ambos, o los dos niños se tiran de ambos, de cada uno de los toboganes, pues el niño que está más alto tendría el doble de energía que lo que tiene el niño que se tira del segundo, que está más bajito. Así que ahí se puede ver que van a haber diferentes tipos de energía. Entonces, tenemos que tener maneras de medirla. Y eso es lo que vamos a ver de aquí en este momento. La energía con la que se está más familiarizada en la vida cotidiana es la energía eléctrica, que se mide por kilovatio hora, que aparece en la factura de la electricidad, dado que es más fácil de manejar para esta tarea que lo que corresponde al sistema internacional, que es el Joule o Julio, ¿verdad? En español, digámoslo así. Entonces, por definición, un Joule es la energía transferida cuando una fuerza de un newton, N mayúscula, produce un desplazamiento de 1 metro en la dirección en que fue aplicada la fuerza. Tal como se ve aquí, se deja caer una manzana en esa dirección y la gravedad ejerce su fuerza y se desplaza 1 metro. Eso es un joule. Esa es una medida de un joule para que tengamos una idea. Entonces, cuando nos referimos al valor energético o valor calórico, por ejemplo, un alimento también puede medirse. La energía ahí aparecen las unidades que ya vimos en otras guías, como la caloría o la más habitual, que es la kilocaloría, que es una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Y por supuesto, cuando ya hablamos de sistemas mucho mayores que producen una gran cantidad de energía, por ejemplo, energía eléctrica, como las presas, ¿verdad? Que aquí en nuestro país tenemos, pues ya aparecen unidades mucho más grandes como los gigavatios hora. Estamos hablando de 1 millón de kilovatios. Así que la energía sí la podemos medir y más adelante vamos a ver maneras de medirla. Pero antes de entrar en la manera de medirla, hablemos de otro concepto que es necesario que conozcamos bien y es la potencia. El ritmo con que se transfiere la energía. Porque una cosa es que se transfiere energía y que se produzca energía, aunque haya energía en un sistema. Y la otra es la potencia, que se llama potencia a la rapidez con que se transfiere la energía. Entonces, es una magnitud física cuya medida está dada por el cociente entre la energía transferida de un sistema a otro y el tiempo en lo que ello ocurre. Ahí podemos ver una ecuación, digámoslo así. Potencia va a ser igual a W sobre T, que es igual a trabajo entre tiempo, que también podemos decir que es igual a la energía transferida entre el tiempo. Es decir, que una energía que se dé en segundos, pues va a tener mayor potencia que una energía que se transfiere o que se pasa en horas. Entonces, ahí podemos ya comprender mejor ese concepto de potencia.
Este concepto se aplica a cualquier proceso de transferencia energética, cualquiera. Y la unidad de potencia que se emplea convencionalmente también es un joule por segundo en este caso, porque es en relación al tiempo, porque lo que estamos viendo es la rapidez con la que se transfiere. Y se denomina watt o vatio y se representa por W mayúscula, como aparece aquí en esta ecuación. Entonces hablemos de las mediciones. Las unidades son esenciales para expresar correctamente las mediciones. En química frecuentemente se realizan mediciones que se usan cálculos para obtener otras cantidades relacionadas. Hay instrumentos diferentes que permiten medir las propiedades de las sustancias. También tenemos la cinta métrica para medir longitud. eh, También otros instrumentos como la bureta, la pipeta graduada, el volumen, la balanza para el peso, la masa y con el termómetro, pues la temperatura. Entonces, una cantidad medida suele describirse como un número con una unidad apropiada, por ejemplo, 160 libras o 100 kilogramos. Esos son tipos de medidas, o 37 centígrados o 273 Kelvin. Ahí está la unidad, pero también con la cantidad, perdón, y la unidad de medida, según lo que estemos midiendo. Por ejemplo, afirmar que la distancia en automóvil entre Nueva York y San Francisco por cierta carretera es de 5.166 no tiene ningún sentido. Pero si se especifica que la distancia es de 5.166 kilómetros, ya podemos comprender de qué se está hablando. Así que se necesita no solamente la cantidad, sino también la unidad apropiada para lo que estemos midiendo. A esto, pues se le conoce como el sistema de medición y hay varios sistemas. Nosotros vamos a hablar de las unidades del sistema internacional SI. Durante muchos años los científicos registraron las mediciones en unidades métricas que se relacionan de manera decimal con base en potencias de 10. En 1960, la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es la autoridad internacional en cuanto a unidades, propuso precisamente este sistema internacional. Y aquí tenemos algunas unidades básicas del sistema internacional en este recuadro. Aquí tenemos la cantidad básica de longitud, de masa, de tiempo, de corriente eléctrica, de temperatura, de cantidad de sustancia, intensidad luminosa. ¿Cuál es la unidad con la que se mide, por ejemplo, perdón, con la que se mide la longitud? Sería el metro y se simboliza por M. La masa, kilogramo, se simboliza kg. El tiempo en segundos, pueden ser minutos, horas, pero en el sistema internacional es el segundo y se simboliza por S. Y así respectivamente. Así que las mediciones que se utilizan frecuentemente en el estudio de la química son las de tiempo, masa, volumen, densidad y también la temperatura. Estas son las más frecuentes. ¿A qué nos referimos con masa y peso? ¿Serán diferentes? Es distinto, por supuesto. Y aquí vamos a ver. La masa es una medición de la cantidad de materia de un objeto. Los químicos se interesan principalmente en la masa, que puede determinarse con facilidad con una balanza. Este proceso se llama pesada. Y el peso va a ser la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto o sobre esa masa o esa cantidad de materia. La unidad de masa del sistema internacional es el kilogramo, a diferencia de las unidades de longitud y tiempo que se basan en procesos naturales que los científicos pueden repetir en cualquier momento. El kilogramo se define en función de un objeto en particular. En química es más conveniente usar una unidad más pequeña porque a veces se trabaja con elementos que son pequeñísimos. Entonces se usa también el gramo, ¿verdad? El gramo. Y un kilogramo contendrá 1000 gramos.
Aquí se nos da un ejemplo muy bonito sobre esto de la masa y el peso. O, por ejemplo, una manzana que cae de un árbol es atraída hacia abajo por la gravedad de la Tierra. La masa de la manzana es constante y no depende de dónde esté, de la ubicación, mientras que el peso sí. En la superficie de la Luna, la manzana pesaría apenas una sexta parte de lo que pesa en la Tierra, ya que la gravedad lunar equivale a un sexto de la terrestre, pero no va a cambiar la masa. La masa siempre va a ser la misma, o sea, la materia que tiene la manzana va a ser igual en la Tierra y en la Luna. Lo único que el peso será distinto, porque el peso es por la gravedad, y como la gravedad de la Luna es menor, entonces por eso es que cambia esa medida. El volumen, la unidad de longitud del sistema internacional es el metro y la unidad derivada del sistema internacional para volumen es el metro cúbico, que se representa como m elevado a la 3. No obstante, los químicos suelen trabajar con volúmenes mucho más pequeños, como el centímetro cúbico, que se representa por cm al exponente 3, y el decímetro, que se representa por dm a la 3. Aquí podemos ver algunos ejemplos de esto. Otra unidad de volumen muy usada también es el litro, que se representa por L. Un litro es el volumen que ocupa un decímetro cúbico. Un volumen de un litro es igual a 1000 mililitros, que se representa por ml, o 1000 centímetros cúbicos. Entonces, un litro va a ser igual a 1000 mililitros, va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Y también se puede sacar en decímetros. Ahora, lo que nosotros en el área de la salud vamos a utilizar son ml o cc, centímetros cúbicos, también se le representa así. Y un centímetro cúbico y equivale a un ml, ¿verdad? Es igual, tal como se puede ver en esta última parte. La escala de temperatura, que es otra manera de medir la energía y la materia, lo que estamos tratando de medir. Entonces son 3 las escalas de temperatura que actualmente están en uso. Sus unidades son Fahrenheit, grados Celsius o centígrados, que también se le llama así, y K de Kelvin. En la escala Fahrenheit se definen los puntos de congelación y ebullición normales del agua como 32 Fahrenheit y 212 Fahrenheit respectivamente. La de congelación andará por esos 32 Fahrenheit y la de ebullición 212. En la escala Celsius divide el intervalo entre los puntos de congelación de 0 centígrados o Celsius, 0 grados Celsius, y ebullición en 100 Celsius, 100 grados Celsius, del agua en 100 grados. El Kelvin es la unidad básica de temperatura del sistema internacional, no es el Celsius. Y se trata de una escala de temperatura absoluta. Por absoluta debe entenderse que el cero de la escala Kelvin denota como 0 Kelvin. Es la temperatura más baja que puede alcanzarse. Por otra parte, 0 Fahrenheit o 0 grados Celsius se basa en el comportamiento de una sustancia elegida arbitrariamente, como en el caso de los grados Celsius, el agua. 0 centígrados es el punto en el que el agua se congela, ¿verdad? Y 100 grados Celsius es en el momento en que entra en ebullición y se evapora el agua. La magnitud de un grado en la escala de Fahrenheit es de apenas 100 sobre 180, es decir, 5 novenos de un grado en la escala de Celsius. Por eso tiene que usarse conversiones para poder obtener los grados Kelvin, los grados Celsius o los grados Fahrenheit.
Aquí tenemos la ecuación para convertir grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, si usted tiene los grados Celsius, usted los suma primero a más 273.15 grados Celsius. Eso lo multiplica por lo que le da la división de un Kelvin entre un grado Celsius. Esa multiplicación va a ser la respuesta de cuántos grados Kelvin para sacar los grados Kelvin a partir de los grados Celsius. Luego, para medir, para hacer estas mediciones y para poder utilizar bien estas unidades de medida, se necesita el manejo de los números con dos aspectos bien importantes: la notación científica y las cifras significativas, que eso es lo que se ocupa en química y también en física. De la notación científica es frecuente que los químicos, especialmente, como les mencionaba, trabajen con cifras muy grandes o muy pequeñas. Estos números son difíciles de manejar y es muy fácil que se cometan errores al usarlos en cálculos aritméticos. Sería fácil pasar por alto, por ejemplo, un cero si lleva bastantes ceros, previos o después de las cifras importantes. O añadir un cero de más, porque uno está escribiendo 0.0000, híjole, cuántos ceros, ¿verdad? Entonces puede o quitarle o poner. Por lo tanto, cuando se trabaja con números muy grandes o muy pequeños, se usa un sistema llamado notación científica. Sin importar su magnitud, todos los números pueden expresarse en la forma de n por 10 a la n, donde n mayúscula es un número entre 1 y 10. Y n minúscula es el exponente, es un entero positivo o negativo dependiendo de lo que ya vamos a ver del movimiento que se hace en el punto decimal. Se dice que todo número expresado de esta manera está escrito en notación científica. Hay que contar el número de lugares que debe moverse el punto decimal para obtener el n mayúscula. Si el punto decimal se mueve a la izquierda, n será positiva. Uy, qué horror de ortografía aquí en la izquierda. Y n será positiva si se mueve a la izquierda. Y si se desplaza a la derecha, n será negativa. Aquí tenemos algunos ejemplos. Queremos expresar en notación científica 568.762 en notación científica. Entonces, lo que hacemos es mover el punto decimal hacia adelante. 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? En 5.68762 por 10 a la 2. ¿Por qué este exponente 2? Porque el punto decimal lo movimos hacia la izquierda en 2 posiciones. Ahora, expresemos esta cantidad en notación científica: 0.00000772. Movemos el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 7.72 por 10 a la menos 6. Así nos quedaría esta cifra en notación científica. En este caso, el punto decimal se desplaza a la derecha 6 lugares y n minúscula es igual a menos 6. ¿Por qué? Porque se desplazó hacia la derecha, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener presente, y estos signos nos indican precisamente ese movimiento del punto decimal. Lo que normalmente se quiere es tener una unidad con varios decimales. Es importante entonces que se deben considerar dos aspectos. Primero, n es igual a 0. Se usa para los números que se expresan en notación científica. Ejemplo,
74.6 por 10 a la 0, n es igual a 0, equivale a 74.6. No hay más ahí. Segundo, que la práctica usual es omitir el exponente cuando n es igual a 1. Así pues, la notación científica de 74.6 es 74.6 por 10. Y n, y no, perdón, 74.6 por 10 a la 1. Entonces el 1 no se pone cuando no se ha movido, por así decirlo, el punto decimal. Entonces todo número elevado a la potencia 0 es igual a la unidad. Eso debemos tenerlo presente. Es igual a lo que ya estamos viendo. Y cuando es igual a 1 que no se ha movido el punto decimal, pues no se pone, ¿verdad? Ahora hablemos de las cifras significativas. Salvo cuando todos los números sean enteros, por ejemplo, al contar el número de estudiantes de un salón de clase, suele ser imposible obtener el valor exacto de la cantidad que se investigue. Por ello es importante señalar el margen de error en una medición al indicar con claridad el número de cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Son los dígitos significativos en una cantidad medida o calculada. Al usar estas cifras se da por entendido que el último dígito es incierto. Por ejemplo, podría medirse el volumen de cierto líquido con una probeta graduada con una escala tal que la incertidumbre en la medición sea de 1 ml. Si el volumen resulta ser de 6 ml, entonces el volumen real se sitúa en el intervalo de 5 a 7 ml, porque tiene un errorcito de 1 ml. Entonces ese volumen lo vamos a representar como 6 más o menos 1, porque sabemos que la probeta tiene esa escala de incertidumbre, que puede ser que nos da 6, pero puede ser por ese grado de incertidumbre 1 menos o 1 más. En ese caso existe solo una cifra significativa, que es el 6, con la incertidumbre de más o menos 1 ml. A fin de lograr mayor exactitud, podríamos usar una probeta graduada, con divisiones todavía más finas o más específicas, de modo que ahora el volumen medido tenga una incertidumbre de apenas 0.1 de ml. Si el volumen del líquido resulta de 6.0 ml, la cantidad se expresaría como 6.0 más o menos 0.1. Para ser exacto, pues porque las herramientas de medición a veces no son tan exactas como ustedes lo han podido quizás corroborar. Y el valor se ubicaría entre 5.9 y 6.1 ml, siendo real la cifra o la cantidad medida. Hay lineamientos que nos van a ayudar para el uso de las cifras significativas. Siempre debemos tener ese cuidado de escribir el número adecuado de cifras significativas. Y la cifra significativa se refiere a los números que queremos poner o tener presentes en una cifra o en unas unidades. Entonces, ¿cuáles son estos lineamientos? Bueno, primero, todo dígito que no sea 0 es significativo. Por ejemplo, 845 centímetros tiene 3 cifras significativas. 1.234 kilogramos tiene 4 cifras significativas. Eso debemos tener claro, que lo que no sea 0 es significativo. Segundo, los ceros entre dígitos distintos de 0 son significativos. Los que están entre dígitos distintos. Así pues, por ejemplo, 606 metros incluye 3 cifras significativas. Aunque este 0 es significativo porque está entre 2 que son significativos. 40.501 kilogramos posee 5 cifras significativas. ¿Por qué? Porque los ceros que están aquí están entre dígitos que son significativos.
Tercero, los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos. Su propósito es indicar la ubicación del punto decimal. Por ejemplo, 0.08 litros tendría una cifra significativa. Solo una, el 8. 0.0000349 gramos solamente tiene 3 cifras significativas. Los ceros a la izquierda no son significativos. De ahí que aquel dicho que diga cuando alguien se enoja, ¿verdad? Que es cero a la izquierda. Es decir, que ya no le importa o no tiene importancia. Otro lineamiento. Si un número es mayor que la unidad, todos los ceros escritos a la derecha del punto decimal cuentan como cifra significativa. Por ejemplo, 2.0 miligramos tiene 2 cifras significativas. Porque aquí sí tiene importancia. 40.062 ml tiene 5 cifras significativas. Porque un número es mayor que la unidad. Este es mayor que la unidad, y por eso se necesita tomar en cuenta a esos ceros. En el caso de números menores que la unidad, son significativos solo los ceros que están al final del número y los que aparecen entre dígitos distintos de cero. Por ejemplo, 0.090 kilogramos tiene 2 cifras significativas, el 9 y el 0. 0.3005 litros tiene 4, porque están entre dígitos que son significativos. 0.000420 tiene 3 cifras significativas. Estos no importan, pero este sí, porque está indicando, está significando o tiene significado en la cifra. En cuanto al número que no incluye el punto decimal, los ceros que están a la derecha, es decir, después del último dígito distinto de cero, podrían ser significativos o no. Así, 400 centímetros tendría una cifra significativa, digital 4. 2 si fuera 40, o 3 si fuera 400. Es imposible afirmar cuál de esas opciones es la correcta sin más información. Así pudiera verse. Sin embargo, con la notación científica se evita esta ambigüedad, porque no está tan fácil descubrir cuáles son realmente lo correcto en este caso. En ese caso particular es posible expresar el número 400 como 4 por 10 a la 2. Para considerar una cifra significativa, solo el 4. 4.0 por 10 a la 2 para 2 cifras, o 4.00 por 10 a la 2 para tener 3 cifras significativas. Y dependerá de lo que estemos midiendo. Muchas gracias por su atención. Les dejo la bibliografía que se ha utilizado para esta guía. Y recuerden, el trabajo, la potencia y la energía, por supuesto, que tenemos que utilizar. Hasta la próxima.